Vargas. A las 10 de la mañana, 11 minutos, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos, estamos acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Nos ven también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo y la señal también de video en todas las plataformas digitales de Blue Radio. Los estamos acompañando hasta el mediodía en una jornada llena de noticias que bien vale la pena analizar. Les vamos a estar presentando en el curso de esta mañana lo que está pasando. Lo oíamos hace instantes en los boletines de noticias de Blue Radio y de Noticias Caracol en vivo, lo que está ocurriendo con la famosa consulta del pacto histórico, la que hasta el momento, y ese va a ser el gran tema, el gran asunto de discusión de esta consulta, lo decían algunos expertos hace algunos instantes, más que determinar quién gane esta consulta para escoger un candidato único de este sector político, hablamos de Carolina Corcho o de Iván Cepeda, es saber cuánta gente sale a votar. Hasta este momento, pues la registraduría no ha entregado ese dato oficial. Bien vale la pena escucharlo, analizarlo y tratar de entender, tratar de asimilar exactamente cuánta gente ha salido a votar. La otra noticia del momento, pues tiene que ver con el invierno, que está pegando durísimo en la costa caribe colombiana y en buenas regiones del país. Y en el campo político, la tormenta que no cesa. Sin duda vamos a hacer un análisis profundo a lo largo de esta mañana de la implicación que tiene para Colombia, que por primera vez en su historia un presidente de la República esté metido en una lista, la famosa lista Clinton, el determinado mecanismo FAC que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para meter allí a personas y organizaciones que considera contribuyen con el narcotráfico y el terrorismo. Independientemente de las consideraciones de las que no se conocen los detalles, para que el presidente de Estados Unidos diga que su homólogo colombiano Gustavo Petro Urrego es un líder del narcotráfico que merece estar en esa lista, pues ha habido unos desafueros enormes de parte del mandatario colombiano para llegar a donde estamos. De eso vamos a hablar, de las profundas consecuencias que tiene para Colombia estar solamente al nivel de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de organizaciones criminales como Al Qaeda, como el Cartel de los Soles y como el Tren de Aragua. De ese perfil estamos hablando. El presidente en las últimas horas, pues como lo ha hecho el presidente Petro, como lo ha hecho desde que se conoció la noticia, pues se ha declarado víctima. Y él dice que no tiene ya ni siquiera una cuenta bancaria, que los bancos colombianos están arrodillados a los intereses de un sistema como el americano, pero es que el presidente Petro tiene que entender que ninguna organización económica y comercial, no de Colombia, del mundo, puede tener transacciones con alguien que esté en la lista Clinton. Eso es una cosa. Y la otra, muy para analizar, es realmente la implicación de que el jefe del Estado colombiano esté ahí. Y ya vamos a hablar con analistas, con nuestro compañero Juan Camilo Merlano, porque la noticia también que se empieza a ventilar desde hoy en los Estados Unidos es que al presidente Petro, a la primera dama, que se supone ya no es primera dama porque están separados, a su hijo mayor Nicolás y al ministro del Interior Armando Benedetti, se sumarían en las próximas horas más personas del gobierno y del círculo del presidente Petro en esa lista Clinton. Con este panorama tan agitado los vamos a estar acompañando, también con bálsamos. Lo que ha hecho Shakira en la ciudad de Cali es maravilloso. Esa presentación suya de anoche en el Estadio Pascual Guerrero pues demuestra que es un artista integral. Esa presentación espectacular con el grupo Nietzsche, la ciudad de Cali con un comercio absolutamente activado, la hotelería, en fin, de todo esto hablaremos en una muy agitada mañana que bien vale la pena analizar y acompañarlos hasta el mediodía. Bienvenidos. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. 10 de la mañana, 15 minutos. María Camila, ¿cómo va? Muy bien, aquí pendiente de esta jornada electoral en Colombia, Juan Roberto. Bueno, la del pacto histórico. Decíamos que el gran dato sobre esta jornada de consulta del pacto histórico es verificar cuánta gente ha votado. ¿Qué le dicen a usted en la registraduría? De la gente habilitada, 39 millones eso sí del sabemos, censo electoral, pero que esperan una afluencia, sabe que lo dicen en los pasillos de la registraduría, muy similar a la que se vivió hace 8 días. ¿Qué fue? Hace 8 días en los consejos de juventud. Nada. La votación o los asistentes a las urnas fueron 1.500.000 jóvenes. Sí, pero en círculos políticos
del pacto histórico, del petrismo, en las campañas de Iván Cepeda y de Carolina Corcho, pues ellos hacían cuentas hace 2 días de que para que a esa consulta le vaya bien y sea un medidor de la fuerza electoral del petrismo, aspiraban a 3,5 millones de votos. Esa es la aspiración. O aspiran, porque llevamos 2 horas de jornada. Sí, ellos aspiraban, Juan Roberto, a que cada candidato, cuando estaba Daniel Quintero, se acercara al 1,000,000 de votos y se organizaron internamente para que los senadores y eso se dividieran. Pero pues esto tomó un tono muy, muy oscuro con el tema de Daniel Quintero, y cuando él se va, esa cifra pues baja mucho notablemente, Juan Roberto, y los cálculos dicen Pero que hoy ¿será solamente por Quintero? pues no sé. sabe que Daniel Quintero era el componente del tradicionalismo en esa consulta que dicen mueve pues las era el que maquinarias. dicen que movía maquinaria, pero bueno, como que es un amasijo de cosas. Repetimos, lleva 2 horas. ¿Hasta qué horas es la votación? Hasta las 4 de la tarde. Bueno, hay que esperar entonces, María Camila. La otra noticia, decíamos, con la que hoy Colombia no amanece, porque está desde el fin de semana, desde el viernes pasado, y es la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton. Dice la unidad investigativa del Tiempo que tienen información de que al menos 50 personas más del gobierno, funcionarios, exfuncionarios y personas cercanas al círculo del presidente de la República estarían siendo incluidos esta semana en la lista Clinton. Que entre otras cosas por eso es que se dio esa repentina renuncia de Eduardo Montealegre, porque ya muchos empezaron a tener ese coletazo y prefirieron irse corriendo. Sí, pero a Montealegre le pidieron la renuncia, es decir, lo votaron. Lo que pasa es que se lo disfrazaron de que lo hicieron bonito. Lo hicieron bonito que renunciara, pero entiendo que a él le pidieron que se fuera. Que ese será un episodio muy interesante por analizar. Pero hablemos de la lista Clinton y de todo lo que ha pasado en las últimas horas. Don Juan Camilo Merlano, en Washington, ¿cómo le va? 10-18. ¿Y qué sabe usted de esto que está revelando hoy el Tiempo? Que hay más gente en capilla del gobierno. Hola. Petro, buenos días, ¿cómo va? Sí, hola, buenos días, feliz domingo, Juan Roberto, María Camila. Sí, eso desde que se empezó a presentar esta lista. Nosotros vimos una lista la semana pasada, a principios de la semana pasada. Primero eran como unos 20 nombres, luego la modificaron, añadieron otros nombres, alrededor de 35. Esa lista la compartieron, eso fue por iniciativa de Bernie Moreno. Él compartió esa lista con el Departamento del Tesoro y ellos obviamente también tienen sus nombres. Entonces, sí es cierto, y lo que nos dicen es que depende mucho de la respuesta del gobierno colombiano que más nombres vayan a ser incluidos en la lista Clinton, pero de que tienen más nombres ahí en borrador y en remojo, si usted quiere llamarlo así, ahí están. Mire, hoy viendo, Juan Camilo y María Camila, los editoriales de todos los medios en Colombia, las columnas de opinión del Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El País, Semana, Cambio, pues prácticamente todos estos medios hablan de este asunto, es que no es menor. Miraba yo esta mañana, Juan Camilo, y antes de entrar en las consideraciones puntuales del caso del presidente Petro y su círculo cercano, es que estaba viendo, en la lista Clinton hoy están Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, la primera dama de Venezuela, Daniel Ortega, Rosario Murillo, el Tren de Aragua, el llamado Cartel de los Soles, la gente de Al Qaeda que aún la tienen metida a pesar de que esa organización se supone que ya está extinguida. Sí, claro, sí. Estaba aquí viendo organizaciones criminales de Corea del Norte y organizaciones radicales islámicas. ¿Se me escapa alguna? Seguramente sí. Sí, bueno, el Clan del Golfo también está metido allí en términos, en términos de Colombia. También organizaciones terroristas colombianas. Normalmente es la lista donde incluyen a los narcotraficantes colombianos. Es la lista predilecta para las sanciones de los Estados Unidos en materia financiera. Y sí es cierto que hay casos de narcotráfico, pero también hay casos de corrupción, de violación de derechos humanos, donde incluyen a individuos allí en esa lista. Juan Camilo, lo que más... ya vamos a hablar de cómo el presidente Petro toreó a su homólogo, el presidente Trump, que no es, como dirían las señoras, propiamente una pera en dulce. Pero antes de entrar en lo político y diplomático, hablemos de las implicaciones de estar en esta lista. ¿Qué implica estar en la lista OFAC o lista Clinton? Pues lo llaman la muerte civil, si se quiere, bloqueo totalmente de propiedades, cuentas, intereses, activos que tengan en los Estados Unidos o bajo jurisdicción de los Estados Unidos.
También puede ocurrir que otros bancos en la banca internacional pues le bloqueen a uno las cuentas, fundamentalmente porque realizan transacciones en dólares. Le prohíben a los ciudadanos estadounidenses o a empresas estadounidenses realizar transacciones con los individuos que estén incluidos allí en esa lista. Vienen acompañadas también muchas veces de restricciones de viaje o de visado, que en el caso del presidente Petro, pues eso ya está. También, bueno, por supuesto el daño reputacional de estar en una lista de criminales, pero es básicamente eso, es como una muerte en el sistema financiero internacional. Y pues el daño, la mancha reputacional de estar allí y prohibición también a todos los demás entidades o ciudadanos estadounidenses de tener relaciones o transacciones con esas personas allí incluidas. Sí, Juan Camilo, esta mañana, usted me corregirá, María Camila, fue esta mañana que el presidente Gustavo Petro, que está viajando en este momento al Oriente Lejano, sí, a una nueva visita oficial, publicó un trino larguísimo a propósito de un anuncio que hacen los bancos, sí, en Colombia. Los bancos en Colombia, apenas se conoció esta decisión, dijeron, mire, no da pena, pero tenemos que acatarla porque persona u organización que tenga relación con quien esté metido en la lista Clinton se ve expuesto a sanciones. ¿Qué dijo el presidente? Sí, se preguntó, fue ayer en la noche, dijo, los bancos de Colombia obedecen leyes de otro país y no las del nuestro, los bancos no tienen patria. Puedo entender, dice el presidente, que un banco extranjero me diga que no, pero que un banco nacional me diga que no, me abre una cuenta bancaria siendo el presidente y jefe de Estado, me parece grosería conmigo y con mi país y un irrespeto. ¿Acaso son oficina de asuntos extranjeros? Y pues el trino es muy largo, pero básicamente indignado se pregunta por qué los bancos en Colombia le van a cerrar sus cuentas. El presidente Juan Camilo y María Camila hace, y oyentes y televidentes, hace referencia, entre otras cosas, al gran efecto que tiene para una persona en particular, en el caso puntual de él, que queda prácticamente muerto financieramente, no tiene derecho a una cuenta bancaria, a una tarjeta de crédito, Juan Camilo, no tiene, digamos, oportunidad de margen de maniobra de nada. Claro, está totalmente, digamos, bloqueado el sistema financiero el presidente Gustavo Petro y es algo que normalmente estas inclusiones en la lista Clinton, ustedes ya lo mencionaban, es la primera vez que un presidente de Colombia es incluido allí, es la primera vez también que entonces el sistema bancario en Colombia tiene que prepararse para una situación de este tipo, ¿no? En la que el presidente del país no puede manejar tarjetas, no puede realizar transacciones, no puede relacionarse con otro tipo de empresas, no se sabe entonces, bueno, a nivel del Estado colombiano uno no cree que haya mayores implicaciones, pero pues el presidente Petro es el representante del país y uno nunca sabe si esto pueda traer implicaciones a nivel de transacciones que tenga que hacer el Estado colombiano en cabeza de él, de compras que tenga que realizar el Estado colombiano en cabeza de él. Todas esas son interrogantes que también son válidas ponerlas sobre la mesa, pero en lo individual el presidente Gustavo Petro queda bloqueado. Y es una sanción que demora mucho, eso no es de un día para otro para que se la quiten, eso pueden pasar mínimo 3 años, hay algunos casos donde la persona hasta que se muere es que la retiran de la lista Clinton, entonces es francamente una situación bastante compleja a nivel personal para el presidente de Colombia y pues también para el país. Juan Camilo, hay críticas de perfiles sensatos a esta medida del presidente Trump porque dicen que es el uso político de esta herramienta, que no están las pruebas de ese vínculo que él señala del presidente Petro con el narcotráfico. ¿Será que le dicen a usted? ¿Será que sí hay pruebas y no las conocemos o efectivamente es el uso político de esa herramienta de la OFAC? Pues parecería más un uso político porque, por ejemplo, uno ve la misma justificación del Departamento del Tesoro que está allí publicada en el documento y citan 2 razones. La primera, la explosión de cultivos de cocaína, de cultivos de hoja de coca y de producción de cocaína. La segunda, beneficios en el marco de la paz total que le dio el presidente Petro a los grupos narcoterroristas. Esas son las 2 justificaciones que mencionan y ya de allí para abajo mencionan episodios durante el gobierno del presidente Petro, como por ejemplo haber revelado información clasificada por parte de Israel que propició la salida de Colombia del Egmont Group. Todos los beneficios, ¿no? Cuando exacto, el presidente reveló en una de sus tantas alocuciones cómo se había hecho esa operación. Juan Camilo, claro, el ambiente está muy enrarecido y sobra que lo digamos, es una obviedad. Y al que le toca tratar digo, porque pues que lo logre, pues de ahí a que lo logre es un trecho muy largo, es al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. ¿Qué sabe usted que vaya a hacer él en las próximas horas? ¿Qué va a buscar? Sí, hay una
hay una persona que parece que está entrando aquí en el juego, que llama la atención que esté entrando. Nos comentaron que la semana pasada, el día miércoles, en medio de los momentos más tensos de la crisis, llegó al Senado un enviado especial del presidente Trump. Se llama Richard Grenell, que ya ustedes lo conocerán, es el que ha sido el enviado para Venezuela, y sostuvo una reunión con unas personas. Sabemos que al menos en una de las personas que estuvo allí fue Bernie Moreno, e iban a hablar de Colombia. El hombre dijo que quería discutir ideas sobre Colombia. No está claro si se quiere meter en el juego, si ya está metido o si simplemente quiere que lo escuchen. Pero lo cierto es que Richard Grenell se está empezando a mover con respecto al tema de Colombia. También hemos preguntado a nuestro gobierno, a la representación diplomática, como que qué pitos toca allí Richard Grenell, y todavía no tienen claro, pero al parecer por ahí podría haber una vía. Otra vía tiene que ser. Ahora, Juan Roberto, aquí hay una realidad, y es que en el gobierno de los Estados Unidos desde hace rato ya no están recibiendo a nadie de Colombia. Ni siquiera. ¿Cuándo fue la última vez que un funcionario colombiano tuvo acceso a funcionarios del gobierno Trump? Cuando vinieron el comandante de las fuerzas militares y el director de la policía, Triana, que ya salió, ellos sostuvieron reuniones con delegados del Departamento de Estado, de la DEA y de la Casa Blanca. Pero eso fue porque vino, sí, exacto, eso fue porque vinieron representantes de la fuerza pública, pero a nivel político no lo reciben. Es más, yo creo que vale la pena destacar, el secretario de Estado Marco Rubio está en estos momentos en Asia con el presidente Trump, pero él en el avión camino a Qatar habló con la prensa y les dijo, nosotros no, primero dijo que los aranceles es algo que no va a ocurrir, que el presidente Trump, que él no toma las decisiones por el presidente Trump, pero que obviamente el presidente Trump tuvo sobre su mesa todas las alternativas y decidieron que no a los aranceles, porque los aranceles golpean al pueblo colombiano. Y lo otro que dijo es que nosotros no tenemos problemas con las instituciones de Colombia ni con la fuerza pública, es con Petro. Sí, Juan Camilo, una cosa final rápida. El diario El Tiempo también publica hoy en un extenso informe en su unidad investigativa que tienen información de que además de incluir en la lista Clinton a más personas del gobierno Petro, estarían ya preparando un indictment, un proceso judicial contra el presidente en Estados Unidos por las revelaciones que ha hecho el coronel, el exmilitar venezolano, el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal. ¿Usted qué sabe del tema? El Pollo Carvajal tiene 2 audiencias, o no, por lo menos una audiencia. Él tenía su condena ahora a finales de octubre, pero entonces la defensa y la fiscalía solicitaron ante el Distrito Sur de Nueva York que se corriera esa audiencia de la sentencia y que se diera una audiencia de fático. Esas audiencias de fático es para argumentos adicionales, donde puede haber revelaciones adicionales. Entonces la sentencia la corrieron para el 29 de noviembre, pero antes habrá una audiencia fático donde se darán argumentos adicionales, y sí se ha gravitado la posibilidad. Desde medios en España, por ejemplo, dijeron que a la Audiencia Nacional, que es un tribunal en España, el Pollo Carvajal les había dado información en ese sentido y que está dispuesta a darla aquí en Estados Unidos. Entonces es algo que no se puede descartar y muy seguramente puede estar por ahí, por ese lado. Por ahí puede estar por este lado. Juan, gracias. Hablamos pronto. Un abrazo. Feliz domingo. Un abrazo. Juan Camilo Merlano, hablando de